Siguiendo con el asunto de las unidades, en términos básicos, hay que resaltar que el Sistema Internacional de Unidades también abarca otros sistemas de unidades como aceptables en la medida que el sistema internacional va reemplazando las unidades preexistentes. Sin embargo, estas otras unidades son extremadamente comunes, especialmente en contextos como el comercio. Por ejemplo, la masa no específica. Como vimos anteriormente, la masa no específica se mide en unidades básicas denominadas kilogramos. Esto es cierto para el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, también es cierto que dicho sistema va a aceptar otros tipos de unidades, provenientes especialmente del Sistema Imperial de Unidades. Por ejemplo, las toneladas métricas en este caso, y las libras, las cuales se pueden diferenciar en libra métrica y en libra inglesa. La libra métrica y la libra inglesa difieren levemente en su magnitud. La libra métrica simplemente va a ser la mitad de un kilogramo, mientras que la libra inglesa sí deberá ser buscada porque su valor es en decimales y no es exactamente los 500 gramos. En cuanto a la tonelada métrica, esta equivale a 1000 kilogramos. Sin embargo, con las toneladas nos sucede lo mismo que con las libras. Hay una tonelada métrica que tiene un valor redondo en términos de kilogramos, 1000 kilogramos, y una tonelada corta que equivale más o menos a unos 907,18 y no me acuerdo los demás decimales. Entonces, evidentemente eso no tiene que memorizarse tampoco. Eso también va a estar en las tablas, o si usted tiene acceso a internet, simplemente es buscar la información. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la libra métrica. Libra métrica. Una mayúscula, pero no importa. Libra métrica. Y en Yahoo Answers nos da la respuesta. Evidentemente, una libra métrica va a equivaler a 500 gramos. Ahora, la libra inglesa. Y aquí nos confunde con el dinero. Vamos a ver libra inglesa como unidad a gramos, precisamente. Entonces, libra, unidad de masa. En Wikipedia nos da la respuesta, es muy buena fuente por el momento. Entonces, tenemos que va a ser igual a unos 453,62 gramos o 0,45362 kilogramos. Evidentemente, para el Sistema Internacional de Unidades, lo que vamos a asumir es libra métrica y tonelada métrica, que tienen valores redondos bastante fáciles de convertir al sistema internacional. Sin embargo, las unidades de masa no específica no son las únicas que tienen esta aceptación de otros tipos de unidades. Por ejemplo, para el tiempo. Entonces, las unidades aceptables son varias. Evidentemente tenemos la básica, que son los segundos, pero también encontramos otras unidades que las usamos cuando tenemos que medir muchos segundos. Por ejemplo, tenemos minutos, tenemos horas y tenemos días. Incluso podemos tener años en el caso de las unidades de tiempo relacionadas con el decaimiento radioactivo. Por lo general, tanto con masa específica como con tiempo, lo que sucede es que la unidad base se va a emplear para medir mediciones cortas o subdivisiones. Entonces, por ejemplo, para medir muy pocas cantidades de tiempo usamos los segundos, o menos del segundo empleando los modificadores decimales como los milisegundos. Pero cuando estamos midiendo cantidades, magnitudes largas, magnitudes grandes, vamos a tener que emplear minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc. Lo mismo pasa con la masa. Se emplean kilogramos, gramos, miligramos y de ahí para adelante en medidas cortas el gramo. Y para medidas largas generalmente se emplea la tonelada. Y de allí en adelante se puede aplicar modificadores decimales a la tonelada para medidas de masa mucho más grandes.
En la temperatura también nos ocurre. De hecho, hay tres unidades de temperatura típicas que empleamos comúnmente. En primera instancia está el Kelvin, que es la unidad básica, pero también tenemos la vieja unidad básica del sistema métrico, que es el grado centígrado o grado Celsius, y tenemos la unidad del sistema inglés, que aparentemente el Comité Internacional de Pesos y Medidas se vio forzado a aceptar por cuestiones políticas, y es el grado Fahrenheit. En esas tres unidades las conversiones son un poco diferentes, pero eso lo veremos posteriormente. Por el momento solo adelantaremos un detalle, y es que Kelvin no va en la actualidad antecedido del símbolo grado y tampoco se lo menciona como grado. Cuando usted habla de 75 Kelvin no va a mencionar la palabra grado, y eso es un detalle que generalmente no se enseña, o por lo menos a mí no me lo enseñaron. Las otras unidades sí van a tener la referencia a grado y su símbolo. Entonces, si tenemos el símbolo de grado y el símbolo de unidad, vamos a nombrarlo como grado centígrado, grado Fahrenheit, y Kelvin simplemente como Kelvin. Las unidades de temperatura Kelvin son muy empleadas en ejercicios de lápiz y papel referenciados a problemas de termodinámica muy específicos, y los grados centígrados los empleamos para medidas un poco más cercanas a la realidad de las personas que manejamos el sistema de grados centígrados basados en el agua. Las personas que manejan el sistema inglés, especialmente en Estados Unidos, van a usar el grado Fahrenheit. Pero esto no sucede solo con las unidades básicas. Existen unidades derivadas en las cuales también nos sucede esto mismo. En la presentación anterior vimos que el volumen se va a medir en metros cúbicos. Esa es la unidad base en el sistema internacional. Sin embargo, también existía una unidad B que se emplea también para el volumen y que también fue descrita originalmente en el sistema métrico decimal. De hecho, el sistema métrico decimal original planteaba dos unidades diferentes de volumen, el metro cúbico y el otro que también es muy conocido por nosotros, que es el litro. La diferencia entre los dos es que uno se empleaba para medir volúmenes en seco y el otro se empleaba para medir volúmenes húmedos. Metro cúbico se empleaba para volúmenes secos y litro para volúmenes húmedos. Y de hecho, la definición del kilogramo se basó en el litro, que recuerden que el kilogramo original medía exactamente 1 litro de agua a la temperatura de congelación. En cuanto al símbolo del litro, también hay una ambigüedad, y es que es la única unidad en la cual se acepta que usted la escriba con mayúscula o con minúscula. En ambas se debe entender. Sin embargo, se solicita que se escriba generalmente en mayúscula para que no se confunda con el 1, especialmente cuando se está escribiendo este tipo de problemas a mano. Adicionalmente, metro cúbico no va a equivaler a un litro. Metro cúbico es una medida de volumen muy grande, y de hecho esto separa la utilidad de estas dos unidades en la actualidad. Ambas se pueden emplear para volúmenes secos o húmedos en la actualidad, pero la diferencia es que el metro cúbico lo empleamos especialmente para medidas largas de grandes volúmenes, y litro lo empleamos para medidas pequeñas de volúmenes que empleamos en nuestra vida normal, como por ejemplo tener una cantimplora de agua de 1 litro o de menos volumen que 1 litro. En cualquier caso, en caso de que usted tenga confusión con estas unidades, lo más conveniente es tener tablas accesorias para estas unidades aceptadas por el sistema internacional, que usted conozca que se están empleando en su tema específico, sea cual sea, ya sea en química, ya sea en física. Y tenga mucho cuidado con no hacer la equivalencia metro cúbico igual a litro. Ese es un error muy frecuente. Bien, entonces ya habiendo terminado el asunto de las unidades, tenemos que empezar a hablar del asunto de los prefijos decimales. Prefijos como kilo. ¿Qué significan esos prefijos y cómo modifican las unidades base?
Pero para poder entender esos prefijos, primero debemos entender las propiedades de las potencias de 10. Potencias de 10 es un tema eminentemente matemático y esperaría que a estas alturas ustedes ya lo hubieran visto en algún momento en algún curso de matemáticas. Sin embargo, como yo sé que no se acordarían, entonces vamos a recordar las propiedades básicas de las potencias de 10. Entonces, en primera instancia, ¿qué es una potencia de 10? Una potencia de 10 es lo que surge cuando usted necesita multiplicar varias veces el número 10 como base. Entonces, si multiplicamos 3 veces el número 10, por ejemplo, 1, 2 y 3, ese valor, esa multiplicación va a ser igual a 1000. Evidentemente, esto es algo que conocemos desde primaria. Al multiplicar estos valores de 10 simplemente tenemos que escribir 1 y luego la cantidad de ceros correspondiente. Sin embargo, como estábamos tratando de expresar esto en términos de una potencia, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es colocar el 10 como base, que es lo que se repite, y luego en la potencia vamos a escribir como magnitud la cantidad de veces que se repite el número. Como se repite 3 veces la base, entonces vamos a colocar como potencia 3, o sea, 10 a la 3. Esta es, por decirlo así, una potencia positiva. Entonces, en las potencias positivas tenemos la siguiente tendencia. La potencia va a ser igual a la cantidad de ceros a la derecha, solo si la potencia es positiva. Entonces 10 al 1 positivo va a ser igual a 10. 10 al 2 positivo va a ser igual a 100. Y observe que la potencia equivale a la cantidad de ceros a la derecha. 10 a la 3 va a equivaler a 1000. 10 a la 4, 10.000. Y así sucesivamente hasta infinito. Pero ahora la pregunta es ¿qué va a pasar si disminuimos la potencia? Entonces en la primera disminución es la potencia 0, que no es ni positivo ni negativo. Cuando elevamos algo a la potencia 0, siempre nos va a dar igual a 1, no importa la base. Esa es una de las leyes de la potenciación, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si seguimos disminuyendo? Si empezamos a hablar de potencias negativas. Entonces vamos a hablar de la primera potencia negativa, que sería 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 va a ser igual a 10 a la 1, por cierto. Y cuando, bueno, ese 10 a la 1 está dividiendo. Entonces, 10 a la menos 1 va a ser igual a 1 dividido entre 10 a la 1. El negativo en la potencia va a representar una división. O sea que este 10 a la 1 se encuentra inverso. Ya habíamos visto un caso semejante cuando realizamos la inversión de las unidades, especialmente en segundos, en las unidades derivadas. Con 10 a la 1 sucede un caso especial, es que como 10 a la 1 va a ser igual a 10, obsérvese acá, generalmente no colocamos ese 1 como potencia, ya que se sobreentiende que el 10 sin potencia va a ser igual a 10 a la 1. Asimismo, cuando dividimos 1 dividido entre 10 va a ser igual a 0,1 en su forma decimal. Entonces observe un detalle. Tenemos menos 1. Ese menos 1 va a implicar la cantidad de ceros que se va a encontrar a la izquierda de la magnitud. Entonces tenemos 0,1, un solo 0 a la izquierda. Ahora, ¿qué va a pasar si seguimos disminuyendo? Entonces vamos a observar el caso de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 va a ser igual al inverso de 10 a la 2. Entonces, la inversión es 10 a la 2. Esto también lo podemos representar como 1 dividido entre lo que equivale 10 a la 2, o sea 100. Y 1 dividido entre 100 también puede ser representado decimalmente como 2 ceros a la izquierda del 1.
es decir 0,01. Y de aquí en adelante se va a repetir la misma tendencia que con los positivos, simplemente que con los negativos tenemos una mayor gama de expresiones. Entonces, por ejemplo, y este es el último ejemplo que voy a hacer, es 10 a la menos 3, que va a ser el inverso de 10 a la 3, que va a ser igual a 1 dividido entre 1000, que va a ser igual a 0,001. Entonces corramos eso un poco más para acá para observar las características. Entonces vamos a borrar este para que no nos confundamos. Entonces 10 a la menos 3. Tenemos que la potencia inversa es menos 3, lo que es lo mismo que tener 3 ceros a la izquierda. Entonces, ¿para qué rayos nos inventamos este asunto de las potencias de 10? Si se pueden dar cuenta, con el solo 10 a la menos 3 ya empezamos a ocupar bastante espacio con los números enteros y con los decimales. Los ceros empiezan a ocupar mucho espacio en nuestras hojas de cálculo y también nos empezarían a consumir mucho tiempo con el solo hecho de escribirlos. Entonces, ahora solo imagine operaciones empleando potencias como 10 a la 15 o 10 a la menos 18, incluso 10 a la menos 21. La cantidad de ceros involucrados aquí serían muy grandes y se puede administrar la misma información con menos gasto de tiempo empleando las potencias de 10. Ahora, teniendo esto claro, vamos ahora sí a hablar del asunto de los prefijos decimales modificadores. Bien, los prefijos decimales son una serie de modificaciones que empleamos a las unidades básicas cuando necesitamos medir, cuando las unidades básicas se nos quedan o muy cortas para medir magnitudes grandes, o cuando las unidades básicas son demasiado grandes para medir magnitudes muy pequeñas. Ahora imagínense medir el tamaño de una mosca empleando un metro sin subdivisiones. Evidentemente la cosa sería extremadamente complicada, y es por eso que aún en el sistema original métrico se discutieron los prefijos decimales para las medidas cortas, más pequeñas que la base, y las medidas largas, más grandes que la base. Los prefijos decimales van a estar consignados en tablas, y para estandarizar la búsqueda vamos a emplear la tabla de la Wikipedia, ya que es como la fuente que ustedes más aman. Entonces, prefijos decimales. Y vamos a buscar y nos vamos a colocar en prefijos del sistema internacional, que es lo mismo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Se utilizan para nombrar múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del sistema internacional, ya sean unidades básicas o unidades derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo. Entonces aquí tenemos la tabla. El punto base donde debemos colocar nuestros ojos inicialmente es en la posición 0. Entonces, por ejemplo, si estamos midiendo distancia, el metro va a estar ubicado justo acá. Metro va a ser igual a 10 a la 0. Si está intentando medir una distancia mucho más grande que el metro, la medida típica es en kilómetros. Entonces voy a buscar el kilo. Entonces aquí lo observa. Kilo se antepone a la palabra metro para formar la unidad kilómetro. Y kilómetro va a ser igual a 1000 veces la unidad básica. O sea, 1000 metros. El punto sobre esta tabla, y espero que ya la tengan a estas alturas pegadas en su cuaderno, o si no, por favor, péguenlas, es saber leer la tabla, no tanto memorizarla. Generalmente uno se memoriza unidades bastante comunes, precisamente como el kilo,
como el centi, como centímetro, o como el mili para milímetros, o mililitros, por ejemplo. Pero existen otras unidades que uno no se memoriza tan fácilmente. Y es conveniente, por lo tanto, tener la tabla para hacer la consulta pertinente. En cualquier caso, en estos momentos simplemente vamos a aprender a leer la tabla en caso de que usted necesite plantear alguna igualdad. Digamos que tenemos una distancia de 5 kilómetros y la queremos leer en metros. ¿Cómo lo hacemos? Primero, eso es plantear una igualdad. Entonces, ¿a cuánto equivalen 5 kilómetros en la unidad base, que son metros? Entonces, en primera instancia, la magnitud que estamos midiendo se va a conservar, 5. Y lo que vamos a hacer es traducir este prefijo kilo a un valor numérico. Nos vamos a la tabla, vamos a usar kilo, velo acá, lo podemos leer como 10 a la 3 o como 1000. Vamos a leerlo como si fuera 1000 inicialmente. Eso significa que es como multiplicar 5 por 1000 en lugar de reemplazarlo por el kilo. Por lo tanto, esta igualdad será igual a 5000 kilómetros. Algo a 5000 metros. Entonces, 5 kilómetros van a ser iguales a 5000 metros. Pero, observe que también lo podemos interpretar como una potencia en base 10. Entonces la otra equivalencia que nos representaban era 10 a la 3. En este sentido simplemente hacemos lo mismo. Colocamos la magnitud igual, la unidad base, pero en lugar de kilo vamos a colocar su equivalencia en términos de una base 10 y su potencia, que es a la 3. Por lo general, estas multiplicaciones 5 por 10 a la 3 no se representa con el punto de multiplicación algebraico, sino que ese punto se reemplaza por el por, como si fuera una multiplicación en aritmética. Y esto se va a leer entonces 5 por 10 a la 3. Esta notación por 10 a la determinada potencia es una forma muy común de expresión en ciencias naturales para muchas magnitudes y lo denominamos generalmente como notación científica. Las propiedades de la notación científica en consecuencia van a estar muy relacionadas con este asunto de los prefijos decimales y las potencias de 10. Sin embargo, vamos a analizarla en detalle en secciones posteriores. Por el momento lo que me interesa más es que aprendamos a leer los prefijos decimales en términos de sus números y viceversa. Digamos en este caso que yo tengo 7 por 0, 0, 0. 70 millones. Y voy a emplear una unidad diferente, digamos litros. Y quiero reemplazar estos ceros por un prefijo decimal que me permita manejar este dato con una menor cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ceros. Y vamos a buscar en la tabla de prefijos decimales aquel prefijo que se acerque más a los 7 ceros, pero que sea preferiblemente inferior. O sea que sea por ahí un 10 a la 6 o un 10 a la 5. Vamos a buscar 10 a la 1, muy lejos, 10 a la 2 muy lejos, 10 a la 3 muy lejos, 10 a la 6 está más cerca que a la 7 que estamos buscando y el siguiente sería 10 a la 9. Entonces nos vamos a quedar con 10 a la 6. Entonces 6 ceros van a ser representados por la expresión mega, que es una M mayúscula. Entonces vamos a tomar nuestro valor, vamos a borrar 6 de los 7 ceros y eso los vamos a reemplazar por el símbolo mega. Sin embargo, expresar 7 megas no tiene significado alguno porque pueden ser megalitros, megakilómetros, megakelvins y tiene que estar acompañado
de la unidad básica, 70 megalitros. Sin embargo, con nuestro código de color hago énfasis en una cosa: megalitros es una unidad, va a funcionar como una unidad de medición completa e inseparable. Entonces 70 millones de litros va a ser igual a 70 megalitros. Si usted lo desea representar con notación científica y no con prefijo, entonces lo que hace es coge este 70 y habíamos dicho que mega equivale a 10 a la 6. Entonces colocamos el por y vamos a colocar 10 a la 6 litros. Y así es como se manejan las equivalencias empleando los prefijos decimales de la tabla. A continuación vamos a hacer otros dos ejemplos antes de hacer unos ejercicios de lápiz y papel en clase. ¿A cuánto equivalen 12 gigakelvins? Vamos a hacerlo paso por paso, así como hicimos anteriormente. Entonces colocamos nuestra magnitud, vamos a colocar la unidad base, Kelvin, y vamos a buscar cuánto equivale giga en nuestra tabla. Giga lo buscamos arriba, G mayúscula, va a equivaler a 10 a la 9. Entonces eso equivale a 9 ceros. Es como tener lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son 9. Es como tener 12 por 1000 millones. Y 12 por 1000 millones va a ser igual a 12.000 millones de kelvins de temperatura. 12.000 millones kelvins de temperatura. Como pueden darse cuenta, eso es un valor bastante grande y lo podemos representar también, y es lo más conveniente, 12 Kelvin, y el giga lo reemplazamos por su potencia base 10, que era 10 a la 9. Entonces colocamos por 10 a la 9. Ambas igualdades son válidas, pero se prefiere la más corta. Generalmente en matemáticas el procedimiento más corto o más sencillo se denomina como más elegante y preferible sobre el procedimiento más largo o más complejo. Ahora hagamos uno con unidades de tiempo, pero con submúltiplos. Bien, tenemos 40 microsegundos. Este mu en prefijos decimales significa micro. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler 40 microsegundos en segundos? Vamos a hacer el mismo procedimiento exactamente. Vamos a colocar el 40, vamos a colocar el segundos y entonces vamos a colocar el valor. Esto es multiplicado 0, primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1. Entonces a 40 por 0,000001 segundos. Y después debemos multiplicarlo y obtener la respuesta. Y evidentemente en esta multiplicación vamos a tener ciertos problemas. Para ahorrarnos esos problemas y tener que hacerlo por calculadora o algo así, simplemente vamos a expresarlo en notación científica y nos ahorramos el asunto de multiplicarlo por el momento. Cuando observemos las propiedades de la notación científica, sí vamos a ver a qué equivale este tipo de multiplicaciones, pero empleando la notación científica, que nos da una idea más simple de cómo hacer este tipo de operaciones sin hacer uso de la calculadora. Por el momento simplemente hagámoslo por notación científica. Mu equivale a por 10 a la menos 6. Entonces vamos a colocar en lugar de ese signo por, este otro signo por 10. Y esta es una notación negativa. Y 6 ceros a la izquierda.
Entonces va a ser igual a 40 por 10 a la menos 6 segundos. Y esa expresión la podemos dejar tal cual por el momento. Y de hecho es mucho más válida que esta otra expresión de acá. Es mucho más fácil de operar posteriormente. Vamos a usar otro ejemplo con estos mismos submúltiplos, pero vamos a utilizar otra vez el litro, digamos 30 mililitros. Eso nos ayudará a hablar de una propiedad del símbolo litro. El símbolo de mililitro puede ser una M minúscula y una L mayúscula, pero lo más común que nos encontramos es tenerlo como M minúscula y L minúscula. Según los del Comité Internacional de Unidades y Medidas, ambas unidades son aceptables, L mayúscula y L minúscula. Sin embargo, la costumbre es la siguiente, que L mayúscula la empleamos cuando el litro está sin ningún modificador decimal. Y la L minúscula la empleamos cuando está acompañado de modificadores decimales. El mililitro tiene muy comúnmente una L minúscula, pero ambas son aceptables. Entonces vamos a transformar mililitros a litros. Esta es una mayúscula, porque está solo. Entonces nuevamente vamos a transportar nuestra magnitud 30. Y lo vamos a hacer con notación científica de forma directa. Vamos a buscar en nuestra tabla cuánto equivale mili. Obsérvelo acá, M minúscula, es equivale a 10 a la menos 3. Entonces simplemente es colocar esto por 10 a la menos 3 y nos evitamos mayores inconvenientes. Eso es todo. Y así es como vamos a leer estos problemas. Generalmente las lecturas las vamos a hacer para determinar la equivalencia básica. Si tenemos un litro, ¿a cuánto equivale en mililitros? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, generalmente la equivalencia será en términos de un mililitro, ¿cuánto equivale en litros? Y en ese caso va a ser simplemente a 10 a la menos 3. Esta es la equivalencia básica que deberemos emplear posteriormente en otro tipo de ejercicios. Si estamos hablando de microsegundos a segundos, por ejemplo, entonces vamos a estar buscando mucho más comúnmente la equivalencia básica. Un microsegundo, ¿cuánto equivale en segundos? Y en ese caso simplemente es colocar 10 a la menos 6 segundos. Toda esta información sale en última instancia de la tabla. Si usted no tiene la tabla, va a tener muchos problemas. Bien, eso es todo por el momento. Espero que tengamos preguntas sobre este asunto para resolver ejemplos en el tablero. Y si no, pues comenzaremos con algunos ejercicios de lápiz y papel. Espero que les haya gustado y espero que vuelvan a ver esta presentación si tienen alguna duda. Nos vemos en la próxima sección.